Muy buenas noches, les saluda Miriam García. Agradezco la presencia de todas las personas que amablemente siguen este espacio de divulgación digital, Libros a Fondo. Hoy un programa especial, Josué Mirlo, Vida y Obra. Genaro Robles Barrera, Josué Mirlo, originario de Capuluac, Estado de México, es uno de los poetas más representativos de la literatura mexiquense. Encabeza, afirma el escritor José Luis Herrera Arciniega, la lista de poetas que comienzan la tradición del sistema literario mexiquense y se ubica en la generación 27. Su labor poética inicia con la publicación en 1919 a la memoria del extinto poeta Amado Nervo. Para iniciar este programa, le voy a pedir a Florencia Casillas nos comparta el siguiente video. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes. Saludo y doy la más cordial bienvenida a Iracema Gómez Robles, nieta del poeta Josué Mirlo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Es un gusto su presencia. ¿Cómo está? Buenas noches, maestra Miriam. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar con ustedes. Buenas noches, maestro Paco. Al contrario, es un honor que nos acompañe en este programa. Quiero mencionarle a toda la audiencia que nuestra invitada tiene la licenciatura de Ingeniería Química en la Universidad Autónoma Metropolitana, la maestría en Educación por la Universidad del Valle de México, experiencia docente por más de 20 años, fue directora y actualmente subdirectora de la Preparatoria de Capuluac, Josué Mirlo, incorporada a la Universidad Autónoma del Estado de México. También saludo con mucho gusto al maestro Francisco Navarro Ruiz. ¿Cómo se encuentra usted esta noche? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Gusto estar con ustedes. Un abrazo. Al contrario, gracias por aceptar la invitación. Comentarles que el maestro Navarro Ruiz es pintor, trovador, poeta y promotor cultural. Tiene publicados 39 títulos de poesía, 14 de narrativa. Su obra aparece en más de 50 antologías y revistas en México, Chile, Argentina, Cuba, España, Ecuador y Perú. 2 premios nacionales de literatura. Parte de su obra ha sido traducida al inglés, árabe, italiano, catalán, japonés, serbio e italiano. En el 2019 recibe la distinción por parte de la organización La Isla de Versos en La Habana, Cuba, por su trayectoria al trabajo literario. También en este mismo año es nombrado corresponsal de la Sociedad Internacional de Escritores y Artistas de Argentina. Ha participado en diferentes encuentros internacionales de poetas en México, Argentina, Ecuador, Perú, Chile y Cuba. Ha realizado lectura de obra poética en los países antes referidos, así como en Madrid y en Milán, Italia. Ha participado en ferias internacionales de libro en La Habana, en Guadalajara, en Palacio de Minería, en la Feria Internacional del Libro Estado de México, FILEM. Y bueno, como pintor tiene obra plástica colocada en el Museo de Arte Moderno, en el Museo de Culturas Populares, el Centro Cultural Mexiquense y en diferentes espacios. Es un gusto tenerlo esta noche, maestro. Y bueno, si ustedes no tienen inconveniente, vamos a dar inicio a este programa y le voy a pedir a la maestra Iracema inicie su participación. Adelante. Bien, me voy a permitir dar lectura a una semblanza del poeta Josué Mirlo, que compiló su servidora, basada sobre todo en un trabajo de análisis que realizó la maestra recientemente acaecida Marcela González Salas. Bien, Genaro Robles Barrera nació hace 122 años en Capuluac, Estado de México, el 10 de julio de 1901. Su nombre real fue Arnulfo Lorenzo Genaro Robles Barrera. En 1922 adopta el seudónimo que identifica toda su obra. Genaro propuso a Josué Mirlo y como creador consiguió forjar una voz, su palabra, para inscribirla en las letras nacionales del siglo XX con fuerza indeleble. Hoy, en los años 20 del siglo XXI, Josué Mirlo sigue vivo con los libros Josué Mirlo, Capuluac, Rincón de la Palabra y Museo de Esperpentos y Ensayos de Prosa Bárbara de Josué Mirlo. El primero
da testimonio fiel de la perenidad de la obra mirliana. Francisco Valero Becerra, su autor, en minuciosa indagación, logra recuperar para los lectores de hoy el manejo confiado del verbo y la certeza luminosa que consiguió este maestro rural, que se soñó cura de aldea, que se codió con los estridentistas y sabio, dejó la Ciudad de México para volver al útero materno de su pueblo a pintar paisajes del solar nativo y charlar con el pozo del patio de su casa. El segundo libro presenta una selección poética y curaduría analítica. Su autor, Andrés Cisneros de la Cruz, realiza un excelente trabajo de rescate y acercamiento histórico poeta para inscribir el nombre de este poeta existencialista y extraordinario autodidacta, ubicado en los límites que dividen a la poesía clásica del modernismo en el mapa literario de nuestro país. La obra de Mirlo es diáfana y pulcra en su brevedad. Se inscribe en las vanguardias de las primeras décadas del siglo anterior. La impronta mirliana de su cepa original navega con garbo y parece desdeñar lo que de ella se diga en su momento o a futura. Melancolía de eternidad, hambre de humanidad. Tiene virtudes clásicas la obra de Josué. Los eruditos con el tino para acertar al revés en aquello de localizar las verdaderas minas de la poesía, enmudecieron ciegos ante el sonido terso y la aspereza indócil del mirlo. Esa es la única explicación ante la marginación de que fuera objeto por parte de los lustrosos ilustrados. La ignorancia es otra forma a veces barroca de la maldad. Otras razones fueron quizás su humildad tan noble, tan señera, hidalga y sin maquillajes. Hacía sátira del mundo de las vanidades y le guiñaba un ojo al horizonte al desdeñar las candilejas del elogio. Prolijo para el canto, Josué le dio la espalda al mundo y su desorden estructurado. Por eso, los sordos del alma contemporáneos de su pueblo les reclamaban que por vía de sus conocencias y contactos no hubiera llevado obra pública y progreso a la sonriente aldea, cómplice de Mirlo, en eso de hacer de la vida una conyugal agonía con la naturaleza. Todavía hoy, los descendientes del manzano de la estulticia siguen borroneando banquetas de Capuluac con aquellas baratijas de argumento, sin darse la oportunidad para distinguir entre un burro y una aurora, entre un alcalde y un poeta. Al analizar la obra mirliana, se descubre emparentado a Mirlo con Rubén Darío, quien a su vez resume lo mejor de la tradición poética de nuestra lengua. La técnica y el estilo que se muestran en el conjunto poético del autor de Manicomio de Paisajes, en donde le canta la naturaleza que lo rodea a su gente y a su pueblo, mostrando credenciales de sapiencia que callan la boca a quienes ingenuos o envidiosos alguna vez se atrevieron a suponer un endeble conocimiento de Genaro, por años maestro de literatura. Josué Mirlo, poeta con estatura y amplias diferencias frente al oficio de sus contemporáneos, nos dejó como herencia infinita ternura, cálida ternura de abuelo colectivo y profesor de todos en su cuarteto emocional. Juguetón en todos sus libros, sin dejar de fruncir el ceño anímico con la filosofía, o filosofó con la poesía para reflexionar en nombre de todas las generaciones y en el suyo propio con baratijas. Y él recordó que esto no es más que una tragedia develada por los profetas en su museo de esperpentos. Inevitable, demostró que cuando se tiene el don, se filosofa desde las entrañas, sin desconectar el cerebro, y que la piel es una neurona que solo los poetas han descubierto. La atmósfera poética del maestro nos muestra un código que es beta inagotable por su multisemia. Desde su trágica ceguera,
Josué supo creador de la luz e impulsor de la diatriba contra las sombras, pero poeta a pesar de todo por vocación impuesta. Cantó a las sombras e impostó la voz para expulsar del templo del oficio de las palabras a las bestias incrustadas en nuestra nobleza humana. Alguien podría decir que otro López Velarde asomó desde Capuluac, pero no es así. Josué Mirlo, un pájaro guerrero, un ave orfebre de la palabra que entona canciones con olor a tierra, con sabor a frutos de la tierra, no exenta de gusanos. Aires rítmicos, naturalidad sintáctica e impecable, convivencia equilibrada entre lo cerebral y lo sensitivo, con unos brotes de rebuscamiento y barroquismo para dar paso a la sobriedad en aras de la precisión, la imagen y la metáfora. Genaro Robles, el hombre, muere el 27 de diciembre de 1968. Su cuerpo reposa en la rotonda de hombres ilustres de la ciudad de Toluca, pero la fantasía de la imagen, la armonía de la palabra y el sentimiento de las introyecciones impregnadas en la poesía de Josué Mirlo seguirá oyéndose en las próximas generaciones. Gracias. Muchas gracias, maestra. Y bueno, cuando planeamos este programa, justamente lo estamos haciendo en el mes de julio, porque el 10 de julio es la fecha del natalicio de Josué Mirlo, y bueno, vale la pena mencionarlo para que la gente lo sepa. Quiero hacerle una pregunta, si usted me lo permite. ¿Cómo definir al ser humano antes de conceptualizarlo como poeta? Bueno, yo no tuve el honor de conocer al poeta Josué Mirlo, pero lo conozco a través de mi mamá, que fue su hija, y a través de algunas personalidades que convivieron con él, como el ingeniero Yurrieta. Creo que Josué Mirlo fue un hombre soñador, muy idealista, de ahí que en sus años 20 fue expulsado del Instituto Literario, fue siempre con ideas izquierdistas. Fue un hombre muy cariñoso. Mi mamá me cuenta que cuando llegaban sus amigas, mi mamá es maestra normalista, aún ya deprimido por la sordera y la ceguera, llegaba sus amiguitas y les decían, ¿cómo te llamas? Y como bien dice la lectura, tenía flor de piel eso de la poesía, con el nombre, y les hacía un pequeño verso a todas las amigas. Era un hombre evidentemente pues muy cariñoso y muy sensible. Muy bien. Para usted como nieta, ¿qué representa ser la nieta de un personaje tan importante, pero sobre todo muy querido, no solo en Capuluac, en el Estado de México y un poquito más allá de sus fronteras? Pues para mí es un honor enorme. No tengo la formación en el área de literatura, sin embargo, cuando leo la poesía de Josué Mirlo, me transporta, me veo como de la parte bucólica, donde le cantó a su pueblo, que lo amaba, toda la parte campestre, inclusive esa parte de los episodios de noviazgo, cómo brinca a la parte del dolor. Para mí es un honor, repito, y bueno, lamento no haber heredado su talento. Muchas gracias, maestra. Maestro Navarro, ahora vamos con usted para que nos hable un poco de Josué Mirlo, lea su obra. El espacio es suyo, puede hacer usted lo que usted quiera. Muchas gracias. En realidad, para mí es un honor y un gusto enorme, porque yo desde que conocí a Josué a través de su poesía, me volví un mirliano. Adoro, amo la poesía de Josué, que me ha enseñado muchísimo. Mucho de lo que yo he hecho ha sido abrevando de la poesía de Josué y de la poesía de muchos. Entonces, yo tuve así como un recuerdo muy vago, conocer a Josué. Cuando trabajaba en la secundaria dando clases de literatura, y que ya ciego, sus alumnas iban por él a su casa y lo llevaban 2 alumnos del brazo, lo llevaban a su clase y luego lo regresaban. En una o 2 ocasiones me tocó ver a ese anciano,
Y bueno, mi abuela se refería a él porque fue su compadre. Don Josué fue padrino de bautizo de mi madre, y algo tuvo que ver en el que yo estuviera en este mundo, y permítanme compartir con ustedes esto. Mi madre, al ser ahijada de bautizo de Josué, y esto también es algo que no se ha dicho, Josué ayudó a muchísima gente. Al tener tan buenas relaciones, ayudó a muchos a que tuvieran becas, a que se fueran a estudiar, a que obtuvieran trabajo. Mi madre fue una de ellas. Eh, con el licenciado Ramos Millán, estando él al frente de la Comisión del Maíz, mi madre llegó a trabajar ahí recomendada por Josué. Y curiosamente ahí también trabajaba mi padre. Entonces de ahí se dio ese coqueteo, yo no quiero imaginar cómo, pero pues indirectamente Josué tuvo que ver en el que mi padre y mi madre se encontraran y yo estuviera en este bendito mundo también. Entonces, bueno, hablar de Josué es interminable. A mí me encanta lo que acaba de compartir con nosotros Iracema, ya se lo he dicho, me encanta. Hay muchas cosas que lo dice con tanta sutileza, a pesar de ser tan fuerte, porque hay cosas muy fuertes que ojalá y todos tuvieran oídos para entender, no nada más para escuchar, sino para entender. Pero bueno, yo voy a hablar un poquito de Josué, partiendo de lo que otros han hecho y dicho de Josué. Como ya bien lo refirió Iracema, nació el 10 de junio de 1901 en este Capuluac, en una madrugada azul, crepúsculo azul, Capuluac, con el azul que distingue la escala cromática del cielo de todos los poetas. Esto nos dice Paco Valero. Su heredad, que siempre fue más suya que de nadie, lo sintió caminar y crecer, escribir sus primeros cantos y reír, confesar de sí mismo, esto soy, un camino con figura de hombre. Había sido engendrado por los dioses para cantar y cantó. Siempre cantó al sendero y a la montaña, a su patio sin rumores y su jardín nocturno, a su Capuluac, sonoro de paisajes y pinto de luceros, a su pueblo mío tan triste y tan huraño, a su dolor, su manicomio de paisajes y sus baratijas. Esto es lo que nos dice Paco Valero. Pero otro personaje muy importante que conoció a Josué porque convivió con él directamente es el maestro Alfonso Sánchez García, el profesor Mosquito, y en un apunte que a mí me encanta dice, todo brotaba de él como queriendo desplazarse, salir al aire libre y caldeado de su tierra. Y haciendo una reflexión sobre la fisonomía de Josué, el maestro Mosquito nos dice, pensé, pero ¿por qué es tan redondo? Y lo más común es que los poetas sean largos y secos. Entonces se me vino a la memoria que Josué no era un poeta común y corriente, era algo más que un poeta. De pronto, tu rostro carnoso y vivo se me hizo natural, lógico, congruente, y ya no sentí raro escuchar de su boca grandes y redondas metáforas que entre más redondas y grandes se hacían, se iban pareciendo al universo que también es redondo. Pero echemos un vistazo al Capuluac que le tocó vivir a Josué. Estos son datos estadísticos fundamentados. ¿Cómo era Capuluac en el tiempo en que Josué correteaba la poesía en medio de una polvareda de luna, en los albores del siglo pasado? Capuluac tenía en ese entonces 6,345 habitantes, distribuidos en la cabecera y los caseríos de San Miguel Almaya, San Nicolás Tlazala, Santa María Coaxusco, Victoria y San Isidro Tehualtepec. En sus 595 casas predominaban el adobe y los techos de dos aguas, con volanteos de teja colorada. Las familias más humildes ocupaban 508 jacales de aspecto sombrío. La principal ocupación es la agricultura, que permite llevar una vida decorosa a 51 familias de propietarios, mientras que 1,258 peones capean el hambre alquilando su fuerza de trabajo. Hay además 132 comerciantes, 16 arrieros, 27 carpinteros, 27 panaderos, 28 tejedores de algodón y lana, 32 zapateros, 17 sastres. Y mientras en otros municipios, como Santiago Tianguistenco o Tenango, apenas disponen de una parte, en Capuluac había 4.
y una de ellas acudió a la casa de don Feliciano Robles y doña María de Jesús Barrera el miércoles 10 de julio de 1901 para ayudar a traer al mundo Arnulfo Lorenzo Robles Barrera, Genaro. Y para completar el panorama, a principios de ese siglo, el siglo pasado, había en Capuluac 8 ciegos, 6 sordos, un idiota, un cretino, 4 enajenados mentales, según estadísticas de 1900. Estas últimas categorías, por desgracia, en mi pueblo se han multiplicado. Otro de los amigos muy querido con quien compartiera el verbo heredado fue Rodolfo García, a quien sí tuve el gusto y honor de conocer. Da cuenta de cómo, de acuerdo a su ingenio, se dio el mote de Josué. Nos dice, hace años en la Preparatoria Nacional un profesor de literatura, pidió a sus discípulos un ejercicio de poesía. El día de la revisión de los trabajos, después del consabido elogio para quien el académico juzgó mejores, reprobó con enojo el de Genaro Robles, diciéndole, ¿haría usted bien en regresar a su pueblo a tomar el arado? Usted no sirve para poeta. Dolido hasta lo más hondo del estante de escribir, pero el tiempo fluye y sana heridas, todo lo arregla. El joven pueblerino se desenvuelve en la gran ciudad. Por el rumbo por donde vive mora también una hermosa muchacha a la que hace su novia. Platican 2 veces por semana en el kiosco del jardín de la Santa María Ribera. Un día pone Genaro un verso en manos de su novia. Tú debes de seguir escribiendo, hacer caso de lo que digan los demás. Esto le dice la joven que ha visto en los periódicos la convocatoria que hace el Consejo Cultural de la Ciudad de México para la celebración de las fiestas de primavera. Genaro no quiere concursar, pero ante la amenaza de una ruptura, accede. Concurrirá al certamen bajo un seudónimo. Buscan en los enamorados el nombre. Entre veras y bromas aparecen Ginés el Pasamonte, el caballero Sifax, Tirante el Blanco, Antero de Quental, Josué Mirlo. Exclama ella con entusiasmo, ¿qué más que el nombre del caudillo que detuvo el curso del sol con un dedo? Y el mirlo, pájaro que aprende y repite fácilmente sonidos, inclusive voz humana. Con su canto a la primavera, triunfa este joven en los juegos florales de la gran capital, pero las novedades y audacias de su lira no acomodan con las reglas de esa época. Su triunfo es impugnado con virulencia por los derrotados. Una revisión confirma el triunfo de Josué. Rodolfo nos regala también esta anécdota. A invitación de alguna editorial argentina, fue convocado el poeta para participar en una antología. Josué envió su trabajo para ello. Al poco tiempo le fue requerida por parte de los organizadores la ficha técnica sobre estudios y otros menesteres, entre los que figuraban, como exigencia a cumplir, el lugar de trabajo. Para ello, el buen Josué, haciendo gala una vez más de su ingenio y picardía, puso en el documento solicitado que él era el rector de la Universidad del Colero, cuando en verdad era maestro rural de aquel apartado rincón humilde a las faldas de los cerros del oriente de Capua. Quienes conocemos el Colero, ahora que ya ha crecido, trato de imaginar el Colero que vivió Josué como maestro rural. Pero ese ingenio, y me parece que esa antología así aparece, Josué Mirlo, rector de la Universidad del Colero. Aquí y ahora un breve destello de la poética de Josué, pues la mejor forma de conocer y valorar a un poeta es por medio de su palabra. Dejen poner los lentes porque estoy sufriendo demasiado. Este poema me encanta. El crepúsculo azul llegó a mi tierra sin conocer a nadie, ni un amigo que le invitara a descansar siquiera bajo el portal de una casona antigua. Por eso estaba triste. Sin embargo, se metió a las tabernas y ya borracho, anduvo por las calles achatando su cara en las vidrieras, cansado de ambular.
El crepúsculo azul salió del pueblo sin que le viera nadie. Solo la noche aullaba largamente en el sendero. La tarde es una pajarera ambulante que hoy dejó abierta la jaula de sus pájaros. Sus quetzales y alondras, sensontles y jilgueros han volado. Únicamente queda gorjeando en los pinares un viejo cardenal. La tarde es una pajarera ambulante que hoy dejó abierta la jaula de sus pájaros. Dentro del juego temático que manejamos los poetas, innegablemente se tiene que abordar el tema del amor. Y Josué lo aborda de una manera magistral. Este poema a una mujer es maravillosa. Es el nítido reflejo del alma de Josué, el alma de un poeta. En tu carne morena yo sembré mi vida, que recorrió tus nervios en tropel de auroras. Por eso, desde entonces circundan tus arterias mi alegría que se espiga de besos en tu boca. Nuestros cuerpos en nudo fueron puño cerrado, que en la gran noche nuestra retó a la eternidad. Y al llover mis caricias en tus curvas sonoras, tu olor fue a campo húmedo, a campo, nada más. Ese es un fragmento del poema. Y bueno, todos los poemas de Josué me encantan, ¿no? Pero tengo algunos predilectos. Algún día, no sé cuándo, debo emprender el viaje por un largo camino que se tienda a mis pies. Será el divino tránsito de mi cuerpo y mi espíritu a través de los siglos, por los siglos. Amén. Polvo a polvo mi cuerpo se irá desmoronando, el largo camino que se tienda a mis pies. Cada sol, cada luna encontrará menguadas mis carnes, de viajero, sin patria y sin Edén. Y cuando ya no tenga que darle al gran camino, cuando el último polvo de mi barro se quede en el vasto silencio de las cosas sin alma, entonces comenzará su tránsito mi espíritu altanero. Le han de mirar pasar los siglos, pasar con una fuerte claridad de crepúsculo, su paso irá sembrando el perfume inviolado de lo inconmensurable que florece en el punto de la inmovilidad. Y termino con esto. Solo sé que la insurta pelambre de lo único, como un gran búho pintó de soles y de sombras, quedó mi pensamiento vencedor de la muerte. Muchas gracias. Estoy revisando los comentarios, bastante participación. Todo Capuluac está aquí en este programa. Qué tan importante es que estos espacios digitales pues den la voz a los autores para que conozcamos la obra de los autores no vivos. Josué Mirlo, significa un pequeño y sencillo y muy humilde homenaje de manera virtual de la obra de este gran poeta de nuestro querido municipio de Capulbac. Hoy estamos reunidos en este espacio digital, 3 personas que estamos inmersas en las letras, la sangre de Josué Mirlo a través de su nieta, la palabra y la obra también a través del maestro Navarro, y por supuesto yo como originaria de este municipio y siempre inmersa en la cultura. Es un orgullo para nosotros ser de Capuluac, hablar de un personaje tan importante, y esperemos que a través de este espacio podamos llegar a muchas personas y que puedan conocer un poco más de la obra de Josué Mirlo. Al inicio del programa vimos un video con los libros que están publicados del Fondo Editorial del Estado de México acerca de Josué Mirlo. Ojalá puedan acercarse, puedan consultar la obra y conocer un poquito más de este magnífico poeta. Y Iracema, quisiera preguntarle nuevamente para ir cerrando este programa. Hablando de la obra, hablando del poeta, hablando del abuelo, su familia. Yo creo que muy poco sabemos de la familia. ¿Quiénes sobreviven a Josué Mirlo? ¿Quiénes están? ¿Alguien de la familia escribe? Platícanos un poco de esto. Pues bueno, el poeta Josué Mirlo
tuvo 2 hermanas, fueron más hermanos, pero los que sobrevivieron fueron 2 hermanas. Eh, de ahí, bueno, una de las hermanas tuvo descendencia, otra hermana no tuvo, mi abuelo solo tuvo una hija, mi madre tiene 4 hijos, incluyéndome, y lamentablemente nadie heredó el talento de Josué Mirlo. Sin embargo, pues creo que la sensibilidad a los problemas sociales que Josué Mirlo en algún momento, creo que no, hay un poema del Cristo Rojo, que no es nada, que no se ha analizado, habla de esa parte de la conciencia social. Entonces, creo que eso sí lo heredamos. Muy bien. Maestro Navarro, ¿algo que quisiera usted agregar? Decía, bueno, ojalá que a través de este ejercicio, de estos programas, la obra de Josué se conozca. Que es importante, no nada más para los que somos de esta tierra de Capulines, deberíamos ser los primeros obligados en conocer la obra de Josué, y entonces ya poder emitir un juicio, ¿sí? De evaluación. No evaluar al hombre, como decía Iracema, que es un lastre que sigue predominando, de que no hizo nada por su pueblo en cuestiones materiales, pero le dio un lugar en el mundo a través de la poesía. Pero eso no todos lo entienden, y retomo un verso de Iracema: la piel es una neurona que solo han descubierto los poetas. Y bueno, pues tampoco le podemos pedir peras al olmo, pero sí que este ejercicio que se está haciendo, pues llegue a muchos corazones, a muchos oídos, a muchas almas, ¿no? Y que Josué finalmente, que ya lo es un gran poeta, pero que se ha conocido por muchos más. Los que lo conocemos, yo lo he dicho, lo reitero, amo la obra de Josué. Lo he conocido al igual que Iracema, yo, como lo referí al principio, lo conocí de vista nada más, pero a través de las pláticas que he tenido con la familia, con la maestra Marichuy, con Rodolfo García principalmente, con Paco Valero. Rodolfo fue una fontana que nos nutrió, porque él tuvo la fortuna de conocer a Josué, de convivir con él, de escuchar su poética. Entonces, pues esto que crezca. Muchísimas gracias por el intento, por el esfuerzo, por el empeño y la necedad. Soy partícipe de ellas. Para todas las personas que esta noche nos acompañan, que esta tarde nos acompañan, tenemos 3 libros de Josué Mirlo. Escriban los comentarios que les ha parecido este programa. Si conocen un poco de la obra, me voy a dar a la tarea de leer los comentarios y los vamos a estar contactando para que vayan a Pedro Asensio 103, a Pedro Asensio 103, para que vayan por estos libros, y sean ganadores. Bueno, ¿algo más que quisieran agregar? ¿Algún mensaje final, Iracema? Pues muchas gracias, maestra Miriam. Este espacio para la familia es un honor que siempre, bueno, es un honor de entrada que los 3 seamos de Capuluac. Quiere decir que además de ser muy prósperos negociantes, también en otras áreas somos buenos los capulualquenses. Entonces, qué bueno, me da mucho gusto que estemos reunidos aquí y es un honor para mí que este programa haya estado dedicado al poeta Josué Mirlo. Muchas gracias y un abrazo. Muchas gracias. Maestro Navarro. Pues no, nada más para reafirmar lo que acaba de decir Iracema. Sí somos una especie en peligro de extinción, pero resistimos, vamos a resistir. Y seguramente las nuevas generaciones, a través de estos programas, de estas actividades, pues se van a nutrir de lo que deberían de nutrirse todos. Muchísimas gracias, ha sido para mí un gusto como siempre, un honor, y el orgullo de ser de Capuluac y de la tierra de Josué. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, maestra Iracema. Gracias, maestro Navarro. Gracias a todas las personas que esta tarde nos acompañaron. Tenemos una cita en los próximos programas. Ya estamos cerrando esta administración. Está por terminar Libros a Fondo, pero con el mismo entusiasmo que iniciamos este gran proyecto, con ese mismo entusiasmo vamos a cerrar estas transmisiones. Muchas gracias. Esto fue Libros a Fondo. Muchas gracias y muy buenas noches.